¿Sabes? Que ya vamos a comenzar. Quiero dar las bienvenidas a todos ustedes a nuestro webinar sobre la prevención del suicidio. Hoy nos juntamos para abordar un tema que es delicado pero crucial, ¿verdad? Ya esto bien importante, que es la prevención del suicidio. Queremos crear un espacio seguro en nuestra sociedad y respetuoso para explotar estrategias y recursos que nos puedan ayudar a prevenir el suicidio, ¿cierto? Entonces queremos recordar que el suicidio es una pérdida trágica y evitable. Tener súper claro eso, que se puede hacer, que juntos podemos hacer y actuar y tomar medidas y salvar vidas incluso. A lo largo de este webinar vamos a explorar cómo podemos apoyar a aquellos que están luchando y trabajar hacia una sociedad sobre todo más comprensiva y consciente con el tema. Es nuestro primer gran paso. ¿Sí? Primero vamos a ver que en nuestro webinar va a hablar el enfermero Tomás Inostroza, nos va a hablar sobre la prevención del suicidio y la relevancia para la enfermería. Luego nuestra enfermera Bárbara Castillo va a hablar sobre enfermería y suicidio infanto-juvenil, un enfoque integral para la prevención. Al final vamos a juntar todas sus preguntas que vayan haciendo en el chat a lo largo de las presentaciones de los enfermeros y al final vamos a hacer las preguntas y las vamos a ir dirigiendo según a cada enfermero según el tema. Y vamos a terminar con un cierre de la actividad. ¿Bien? Entonces, vamos a partir con Tomás, enfermero con certificado académico en salud mental y psiquiatría, magíster en enfermería, docente de la Escuela de la Enfermería de la Pontificia Universidad Católica. Tomás, te doy el paso. Hola Buenas Ingrid, tardes. muchas gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación y participar en este tema tan importante. Así que continuamos, empieza. ¿Y verdad? Sí. Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Tomás Inostroza. Eh, Especial saludo para ti, Ingrid, que fuiste parte importante de mi formación en esta área de salud mental y psiquiatría. Y bueno, muy contento y feliz de poder estar aquí con ustedes, muy contento de que hayan colegas, ¿no es cierto?, de distintas partes de Chile, con el fin de que podamos conversar un poco y reflexionar acerca de algunas temáticas asociadas a la prevención del suicidio. Para mí fue como un gran desafío poder, desde dónde, ¿no es cierto?, planteamos este problema que es tan multidimensional, ¿no es cierto?, que es tan abordable, ¿no es cierto?, desde distintas áreas, incluso filosóficas, ¿no es cierto? Y me pareció que para el poquito tiempo que tenemos disponible, ¿no es cierto?, en esta presentación, quisiera particularmente abordarlo desde las implicancias que tenemos los enfermeros en la prevención del suicidio y no particularmente enfermeros que sean de la especialidad, ¿sí? O del área de la salud mental y psiquiatría, sino que también de enfermeros y enfermeras que están en contacto con pacientes con conductas suicidas en distintos ámbitos, ¿no es cierto?, de atención, tanto a nivel primario, secundario, terciario, en distintos servicios no especialistas médico-quirúrgicos, por ejemplo, eh, donde sabemos que llegan, ¿no es cierto?, hartos pacientes con este tipo de problemas. Y un poco esa es como la visión o la mirada que yo quise darle a esta presentación, es decir, qué herramientas tenemos como enfermeros desde nuestra profesión, desde nuestra disciplina, para poder aportar, ¿no es cierto?, en este tremendo desafío que es la prevención del suicidio, que sin duda implica esfuerzos, ¿no es cierto?, globales de muchos actores, ¿no es cierto?, de la sociedad. Entonces, para partir primero haciendo y contextualizando qué es lo que ha pasado en Chile, ¿no es cierto?, en los últimos casi 20 años, particularmente en este gráfico, ¿no es cierto?, que son desde el 2010 al 2019, podemos ver que las tasas, ¿no es cierto?, crudas de muerte por suicidio, tanto por edad y sexo, el sexo, ¿no es cierto?, en hombres en azul y el rojo en mujeres, podemos ver que claramente las tasas, ¿no es cierto?, aumentan de forma muy significativa en las personas mayores, sobre todo en mayores de 80 años, donde se dispara de forma importante, sobre todo en hombres mayores, ¿sí? Y esto al tiro nos da ciertas luces, ¿no es cierto?, de cuáles podrían ser las personas o los grupos que actualmente están en mayor riesgo. Eh, Casi siempre pensamos que pueden ser los más jóvenes, ¿no es cierto?, y que podrían tener más conductas suicidas, tanto en los colegios, han habido algunos casos, ¿no es cierto?, o varios casos de conducta suicida en contextos universitarios también. Sin embargo, en la actualidad, las mayores tasas
de muerte han sido en personas mayores y sobre todo hombres. Podemos ver también que en mujeres, ¿no es cierto?, siempre las tasas de muerte por suicidio son menores que en hombres en casi en todas las edades, ¿no es cierto?, todos los grupos. Y actualmente también tenemos, otra cosa que quisiera destacar de este gráfico, ¿no es cierto?, es que en la adultez media, ¿no es cierto?, se mantienen tasas relativamente estables, no hay grandes diferencias, ¿no es cierto? Y en, ¿no es cierto?, niños, ¿no es cierto?, niños adolescentes que están entre los 10 a 14 años, también hay cifras, ¿no es cierto?, de tasas de muerte por suicidio, lo cual sin duda es dramático y quizás Bárbara iba a poder profundizar un poquito más sobre ese fenómeno en este grupo en particular. Y este otro gráfico, ¿no es cierto?, que muestra las tasas de mortalidad específica. Aquí también podemos ver que, ¿no es cierto?, en general las tasas han ido bajando en Chile, poco, pero han ido bajando, y eso podría estar explicado, ¿no es cierto?, por también la implementación de ciertas eh, políticas públicas asociadas a la prevención de suicidio, el programa nacional, ¿no es cierto?, que se ha ido de a poco implementando, ¿no es cierto?, probablemente tiene ciertos efectos, también la sensibilización del tema a nivel de la sociedad. Sin embargo, siempre es un desafío, ¿no es cierto?, poder seguir mejorando las cifras y yo creo que ese es como el gran mensaje que este webinar, ¿no es cierto?, sentido tiene en poder ir sensibilizando, ¿no es cierto?, sobre este importante. Ahora, ¿qué impacto tiene, ¿no es cierto?, la conducta suicida en los equipos de salud? Yo en la introducción, ¿no es cierto?, les decía que me interesa poder hablar de este tema desde un punto de vista general y no solo de la especialidad. Y es muy importante poder considerar, ¿no es cierto?, que las conductas suicidas de las personas generan sentimientos súper fuertes, ¿no es cierto?, en las personas que nos toca cuidar, ¿sí? O atender, ¿no es cierto? También en contexto educativo, ¿no es cierto?, es un poco lo mismo. Profesores, ¿no es cierto?, etcétera. ¿No es cierto? En ocasiones, ¿no es cierto?, estos sentimientos reflejan ambivalencia, odio personal, ¿no es cierto?, desesperación frente a exponerse al fenómeno suicida de otra persona. Y es importante, ¿no es cierto?, que estos fenómenos o estos sentimientos es súper relevante poder explicitarlos, ¿no es cierto?, de alguna forma saber qué es lo que me está pasando, qué me genera el estar enfrentándome a una persona que desea morir o que constantemente está volviendo, ¿no es cierto?, al mismo lugar de atención, refiriendo que está con ideas de suicida, por ejemplo, que derechamente hizo un intento, y qué emociones, ¿no es cierto?, surgen en mí en relación a esto, ¿sí? O qué creencias o qué mecanismos, ¿no es cierto?, empiezan a aparecer. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque eh, mucho se ha dicho, ¿no es cierto?, de la capacitación en suicidio de distintos profesionales, sobre todo no especialistas en APS, en otros contextos también, en servicio de urgencia. Y la evidencia, la verdad es que muestra que, claro, cuando uno hace intervenciones educativas, ¿no es cierto?, en estos grupos, efectivamente hay hartas mejoras en relación a las competencias propias para poder abordar estos pacientes. Es decir, me siento más confiado, ahora sé lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Pero cuando se ha medido en estos mismos grupos, ¿no es cierto?, si se modifican las creencias o los juicios morales acerca de la conducta suicida, la verdad es que no cambia. Y esto significa o podría impactar, ¿no es cierto?, que después de un tiempo de realizar la intervención, es muy probable que las creencias sociales, ¿no es cierto?, o individuales acerca del fenómeno suicida, probablemente van a tener efectos en poder quizás volver a tener ciertas conductas estigmatizantes, a pesar de que la persona no quiera tener, ¿sí? Se ha descrito incluso, ¿no es cierto?, que en algunos equipos de salud donde la exposición a la conducta suicida es reiterada, ya, por ejemplo, en servicios de atención primaria a urgencias o en la atención primaria, por supuesto, ¿no es cierto?, servicios de urgencia hospitalaria o también servicios eh, de psiquiatría, incluso de especialidad, las emociones, ¿no es cierto?, que se experimentan como contratransferencia se acumulan, lo cual genera sentimientos de ira o frustración frente a estas personas, ¿sí? Em, Cuando no hay conciencia de lo que me está pasando, la persona en el fondo empieza, o la persona suicida empieza a catalizar, ¿no es cierto?, la liberación de los sentimientos negativos, ¿sí? De enojo, de frustración, pena, etcétera.
y en el fondo podemos caer fácilmente en conductas estigmatizantes, ¿sí? Que muchas veces los pacientes, yo he trabajado por varios años en servicios de especialidad terciaria, ¿no es cierto?, hospitalización psiquiátrica, eh, y muchas veces los pacientes nos dicen, ¿no es cierto?, que recibieron malos tratos, ¿no es cierto?, en la urgencia, o qué bueno que ya llegué acá, porque la verdad es que todos me trataron mal en el camino desde que se inició la atención hasta que finalmente llega la hospitalización. Además está decir que incluso dentro de la hospitalización psiquiátrica también podrían recibir malos tratos, ¿sí? Y eso quiero insistir que no tiene que ver necesariamente con querer maltratar a la gente, sino que muchas veces aparecen, ¿no es cierto?, estos sentimientos inconscientes y que de alguna forma se liberan, ¿sí? El efecto pararrayo está descrito y muchas veces obviamente trae consecuencias importantes en términos del estigma o el maltrato a las personas. Esto tiene una importancia súper grande porque en el fondo el maltrato percibido en los servicios de salud impacta de forma directa en la búsqueda de la ayuda futura. Es decir, una persona que llegó a la urgencia por un intento suicida, que se percibió maltratada, ¿sí? O que en el fondo no recibió un apoyo adecuado en el proceso de atención, más allá de las acciones terapéuticas que había que realizar eh, probablemente la segunda vez que cometa un intento o que tenga ideación suicida, no va a acudir directamente, ¿no es cierto?, a pedir ayuda, ¿sí? Y esto obviamente tiene una consecuencia directa que es finalmente que aumenta el riesgo suicida de esta persona en el futuro, ¿sí? Por lo tanto, como enfermeros, ¿no es cierto?, tenemos una gran labor porque nosotros tenemos contacto directo, ¿no es cierto? Lideramos también equipos de enfermería que también tienen contacto quizás más permanente, ¿no es cierto? Estoy hablando de técnicos en enfermería, auxiliares, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, me parece súper importante entender, ¿no es cierto?, que evitar la estigmatización es muy relevante. Ahora, ¿qué hay detrás de la conducta suicida? Podríamos esto ayudarnos, ¿no es cierto?, a entender por qué esto no es una conducta deliberada de la persona o porque se le ocurrió un día, dijo, tengo ideación suicida en el fondo y quiero pasar por todo este proceso de atención. Es súper importante entender que hay ciertos síntomas, ¿no es cierto?, que están asociados a la conducta suicida. Y en particular quisiera profundizar en cuatro, ¿sí? El estado cognitivo, ¿no es cierto?, común es la ambivalencia, es decir, los pacientes no realmente quieren morir, ¿sí? Sino que muchas veces tienen elementos que los quieren llevar, ¿no es cierto?, o ellos lo relatan, ¿no es cierto?, que quieren motivar, ¿no es cierto?, la muerte. Y por otro lado, si uno profundiza, ¿no es cierto?, en la entrevista o la valoración, va a encontrar elementos que sean, que los van a aferrar, ¿no es cierto?, a la vida. Probablemente muchas veces son hijos, ¿no es cierto?, familia, incluso mascotas, ¿sí? Me ha tocado varias veces eh, escuchar relatos, ¿no es cierto?, de pacientes que por las mascotas, ¿no es cierto?, por volver a cuidarlas a la casa, están dispuestos, ¿no es cierto?, a pasar o a quedarse en la hospitalización. También el objetivo común del suicidio es el cese de conciencia, ya básicamente dejar de sentir. No es que quieran morir, ¿sí? Muchos pacientes, cuando tú les profundizas, ¿no es cierto?, en la conducta, te dicen, no es que no quiero morir, si lo que quiero dejar es sentir, quiero dormir 3 días, ¿sí? Em, y en el fondo detrás de eso es que lo que se siente es un profundo sufrimiento psíquico, ¿sí? Que podríamos casi igualarlo al sufrimiento físico, y pareciera ser que todos entendemos mucho mejor el físico que el psíquico, ¿sí? Ahí hay un gran desafío, ¿no es cierto?, como sociedad de poder quizás equiparar un poco este tipo de dolor. La emoción común es la desesperanza, la impotencia, y el estado perceptual común es la constricción, ¿sí? O una visión de túnel que muchas veces los pacientes, ¿no es cierto?, no logran ver otras alternativas, empiezan a perder capacidad de visualizar puntos de vista distintos acerca de una situación que están enfrentando. Y básicamente lo que ven al final del túnel es solamente cesar la conciencia, dejar de sentir y por lo tanto buscan morir. Ahora, para poder en el fondo abordar o enfrentar esto, me parece súper importante poder, en este poquito rato, ¿no es cierto?, que nos queda,
poder entender quizás tres elementos que podrían ayudarnos a enfrentarnos, ¿no es cierto?, a la conducta suicida desde la enfermería. El primero de ellos es la compasión, ¿sí? Que es todo un modelo, ¿no es cierto?, teórico de compasión, autocompasión, de Christine Neff y Christopher Gemmer, que en el fondo nos podría ayudar, ¿no es cierto?, a entender cómo puedo aproximar, ¿sí? Muchas veces me ha tocado compartir con colegas no especialistas que me dicen, sí, es que tú trabajas en psiquiatría, tú sabes, ¿sí? Pero yo no sé cómo aproximarme, no sé qué decirle, ¿sí? No sé desde dónde. ¿Y cuál es la solución a eso? No vincularme, alejarme, ¿sí? Lo cual no aporta, ¿no es cierto?, sobre todo en contextos no especialistas, en que la persona finalmente pueda sentir que el servicio de salud o la atención de salud es realmente una ayuda, ¿sí? En ese sentido, quiero rápidamente como mirar ese punto. El otro es separar, ¿no es cierto?, o entender que una cosa es validar la conducta y otra cosa es validar la emoción. Y muchas veces me ha tocado, como cuando uno empieza a hablar sobre estos temas, sobre todo, por ejemplo, en el contexto académico, con mis estudiantes en la escuela, que se confunde, ¿no es cierto?, el que validar emociones o validar conductas eh, entra como en una nube, ¿no es cierto?, de una nebulosa extraña en que finalmente yo me pierdo y no sé finalmente qué decirle al paciente, ¿sí? Como para que no se sienta que estoy validando que se quiere matar, ¿sí? Y finalmente, ¿no es cierto? Intervenciones cortas, ¿no es cierto?, de entre qué decir y qué no decir, podría también ayudarnos a entender o una pequeña herramienta que podríamos utilizar cuando nos vemos enfrentados a estos pacientes. La primera, y voy un poquito más rápido para respetar, ¿no es cierto?, el tiempo, tiene que ver con la compasión, ¿no es cierto? Como les decía, ser capaz, ¿no es cierto?, de permanecer amoroso, abierto, sensible a la otra persona, de forma incondicional, ¿no es cierto? Esto puede ser tanto conmigo mismo, que es la autocompasión, pero también con los demás, ¿sí? Y es un concepto diferente a la lástima, es decir, no es compasión así como, ah, pobrecito, sino que se siente como iguales, es decir, yo también logro ponerme en los zapatos del otro, sin embargo, tiene una diferencia muy sutil con la empatía, ¿sí? Que tiene que ver básicamente que la empatía dice que yo te siento, trato de vibrar de la misma forma que tú estás vibrando, lo cual con una persona suicida y de forma repetida es difícil, porque nos va a gastar un montón de energía y en el fondo aquí como gráficamente lo puedo ver, la persona que se está como quemando en sus emociones negativas, probablemente si yo me pongo a vibrar de la misma forma, también me voy a quemar, ¿sí? También me va a doler, ¿sí? Em, y eso puede ser muy difícil, ¿no es cierto?, de poder manejar. Entonces la compasión lo que dice más bien es te sostengo, ¿sí? Entiendo y comprendo en el fondo lo que tú estás pasando, lo que tú estás, las emociones en el fondo que surgen a raíz de la situación que tú estás viviendo, y desde ahí te comprendo, te acompaño, ¿sí? Y eso es distinto, porque me permite entender que el dolor de esta persona es de ella, es de su contexto, no es mi dolor, ¿sí? Y eso probablemente me va a proteger bastante desde un punto de vista de ser proveedor de cuidados, ¿no es cierto? De poder seguir entregando, ¿no es cierto? O apoyando a estas personas cuando lo requieren, sin yo quemarme en la experiencia de cuidado. Aquí un pequeño ejemplo, ¿no es cierto?, de la validación de emociones versus conductas, ¿no es cierto? Muchas veces escuchamos, y yo he escuchado mil veces este tipo de comentarios, ¿no es cierto?, que no son con mala intención, para nada. Por ejemplo, esto de ojalá no verlo más por este lado, ¿sí? O verla más por este lado, ¿sí? Lo he escuchado un montón de veces, y no tiene que ver con que efectivamente quiero echar a la persona, ¿sí? O no quiero verle la cara nunca más, sino que entiendo que detrás de eso, ¿no es cierto?, hay que ojalá no tenga que pasar de nuevo por una hospitalización psiquiátrica. Pero también a la vez le estoy cerrando la puerta, o el mensaje que le puedo entregar es que es malo hospitalizarse, ¿sí? O tiene una carga negativa. Es malo quizás pedir ayuda, ¿sí? Entonces, ojo con eso, ¿sí? Ahí me parece que hay un juicio de conducta, ¿sí? También esto de tienes que pensar en tu familia, ¿sí? Hay un juicio, o sea, la visión de túnel probablemente en ese momento no va a permitir que la persona piense en su familia, ¿sí?
la constricción de la conciencia. Y más bien lo que buscamos, ¿no es cierto?, es tratar de, ¿no es cierto?, hacer la diferencia entre validar la emoción y validar la conducta, ¿sí? Más bien, por ejemplo, desde la compasión, ¿no es cierto?, hacer comentarios como, esto que te está pasando debe ser súper difícil para ti, ¿sí? Es tremendamente difícil sentir la rabia que estás sintiendo en este momento. Eh, o es esperable, ¿no es cierto?, que estés tan enojada o enojado con lo que te pasó, ¿sí? Eso finalmente lo que genera es poder sincronizar, ¿no es cierto?, el entendimiento de que esta emoción me está generando malestar. Este malestar es de la persona, no es mío, pero te acompaño, ¿sí? Lo entiendo. Finalmente, algunas intervenciones, ¿no es cierto?, adecuadas y con el fundamento tiene que ver, perdón, inadecuadas y su fundamento, tiene que ver justamente con lo que decía recién, ¿no es cierto? Estos comentarios como tienes que pensar en tu familia, o todo pasa por algo, o hay personas que podrían estar en una situación peor que la tuya, ¿no es cierto? Lo que genera es invalidación, ¿sí? Por lo tanto, no aporta finalmente en el bienestar de esa persona y podría incluso aumentar el malestar. También, ¿no es cierto?, tienes que salir adelante, piensa en tu futuro, tienes que luchar por tus hijos, ¿no es cierto? También, o sea, podría aumentar más, ¿no es cierto?, los sentimientos de frustración, de rabia, de apatía, de incomprensión, ¿sí? Por lo tanto, tampoco aporta, ¿ya? Y lo mismo los consejos en general. El consejo siempre viene desde la propia vivencia, desde mi experiencia, ¿sí? Y esto no tiene por qué ser la misma que el paciente, de hecho, probablemente no lo va a hacer. Por lo tanto, más bien, yo sugiero realmente hacer escucha, poder validar emociones, no conductas, ¿sí? Y generar un cierto espacio donde se pueda entregar apoyo, ¿sí? Y finalmente, entender que para poder ayudar al otro, ¿no es cierto? Igual como en estos afiches de los aviones cuando se van cayendo, ¿no es cierto? Y nos dan como las instrucciones previo al vuelo, entender que si yo no me pongo la mascarilla antes, ¿no es cierto? O yo no me cuido, o yo no entiendo cómo me protejo también de la exposición permanente a todas estas situaciones complejas de los pacientes, probablemente me voy a terminar quemando, ¿sí? O voy a tener fatiga por compasión, ¿sí? Que, que, eh, que en el fondo probablemente se asemejan en cierto modo al burnout, ¿sí? Por lo tanto, es súper importante que entendamos primero que para poder ayudar al otro, primero necesito yo también tener ciertas herramientas y cierta solidez para poder efectuar, ¿no es cierto?, cuidados o estos procesos de atención. Y finalmente, no subestimar, ¿no es cierto?, el poder que tienes cada uno de nosotros de estar presente para otra persona. Yo creo que este es el mensaje final. Me gustaría, ojalá que acá no hayan, ¿no es cierto?, solamente colegas que sean de salud mental y psiquiatría, sino que también entender que todos somos relevantes, ¿no es cierto? Todos tenemos un rol, ¿no es cierto?, en la prevención del suicidio. Y en ese sentido, no, o sea, me gustaría, ¿no es cierto?, o sugiero no siempre tirar la pelota, ¿no es cierto?, de las atenciones o el apoyo que se puede entregar a estas personas a salud mental, ¿sí? Sino que todos podemos ser actores relevantes, ¿no es cierto?, entendiendo algunos elementos de los que les he compartido hoy. Por supuesto que esto se puede profundizar mucho más, ¿no es cierto? Esto es una pequeña pincelada. Em, pero dejo, ¿no es cierto?, el espacio después para las preguntas si es que alguien quisiera profundizar en algún concepto o en algún tema en particular. Muchas gracias. Gracias, Tomás. Clarísimo, súper clara y concisa las intervenciones a hacer, ir mejorando también, importante. Vamos a ir anotando ahí las preguntas, que hay ya algunas por ahí. Así que muchas gracias. Y quédate acá para que al final te hagamos las preguntas. Gran tema. Y ahora vamos a pasar entonces con Bárbara Castillo, actualmente es enfermera encargada de salud mental del CDT de La Serena, en el área infanto-juvenil, está en funciones clínicas en los programas de trastorno de la conducta alimentaria, regulación emocional severa y suicidalidad, personas con movilidad psiquiátrica, tiene un diplomado en salud, en enfermería y salud mental, psicopatología infanto-juvenil, salud mental y psiquiatría comunitaria, gestión de servicios en salud mental, en el sistema de atención público y en la SOCHER es directora de la Comisión Infanto-Juvenil. Así que, Bárbara, gracias también por participar y
por ayudarme a hablar de este tema, que es muy necesario, sobre todo en este grupo, en este ciclo vital. Quizás a veces puede costar o ha ido costando visibilizar esto, en realidad, que está sucediendo. Así que te damos el paseo, Bárbara. Muchas gracias, Ingrid, por la invitación. La verdad es que como mencionas, la idea de esta presentación es poder como sensibilizar y visibilizar también desde la perspectiva como infanto juvenil, que también hay muchos como mitos o por así decirlo, prejuicios asociados y es importante también poder considerar. Bueno, más allá de profundizar con respecto a lo que corresponde a la conducta suicida, más que nada mencionar que este es un conjunto, ¿no es cierto?, o corresponde a un amplio espectro que va desde la ideación, la planificación, la obtención, ¿no es cierto?, de los métodos para poder llevarlo a cabo, hasta que finalmente la persona lo concreta. ¿Ya? Y como mencionaba Tomás, tiene componentes multifactoriales, por lo cual es importante poder visibilizarlo, poder abordarlos a tiempo y desde una perspectiva desde la prevención y detección temprana. En cuanto a los mitos, realidades o prejuicios que están presentes en relación a los niños, niñas y adolescentes, muchas veces nosotros hemos podido escuchar algunos tipos de comentarios o frases, por ejemplo, que los niños, los adolescentes que hablan sobre suicidio solo buscan llamar la atención, o que, por ejemplo, los niños también, ellos no piensan en suicidarse, no tienen problemas, ¿no es cierto?, con los cuales los aquejan o les generan un cierto grado de malestar, o que también, por ejemplo, hablar del suicidio con un adolescente puede ponerle ideas en la cabeza y que finalmente puede llevarlo a cabo, que el suicidio es un acto impulsivo, no se puede prevenir, que también muchas veces se dice que si la persona realmente se quiere suicidar, no lo anda publicando, diciendo o generando como algún tipo de predicción, por así decirlo. Y por último, también es que solamente los niños, niñas y adolescentes que tienen patologías psiquiátricas piensan en suicidarse, dejando toda la población en general fuera de este concepto. Todo esto corresponde netamente a mitos, prejuicios, ¿no es cierto?, que muchas veces están asociados, y esto no solamente se aplica al contexto de esta etapa del ciclo vital, sino que se pueden traspasar, por ejemplo, la etapa de adultez y adultez mayor. Ahora, si revisamos como las tasas de mortalidad de suicidio, según el Departamento de Estadística, hay algunos datos incluso en menores de 5 a 9 años. Estos datos están recopilados principalmente desde el año 2017 hasta el año 2020, 2016 hasta el 2020, en los cuales podemos observar que hay indicadores, principalmente ya a partir de los 10 años comienza un aumento significativo. Podemos observar cifras que fluctúan entre los 7 hasta los 17 defunciones producto de esta causa, pero ya cuando pasamos a la etapa, ¿no es cierto?, entre los 15 y los 19 años, esto va aumentando de manera más exponencial, llegando incluso a un número alrededor de 89 defunciones por causa de suicidio. En cuanto a un estudio reciente con respecto a la cantidad de suicidios, ¿no es cierto?, en población infanto-juvenil, podemos observar que, bueno, acá gráficamente tenemos por rango de edad, y ya a partir de los 15 años, como les mencionaba, hay un crecimiento considerable con respecto a los fallecimientos por esta causa. Por lo tanto, es importante poder, como, poder precisar cuáles son las causas, de qué manera podemos prevenir y cómo también lo podemos abordar en esta etapa del ciclo vital. Dentro de las regiones con mayor índice de suicidio, según este estudio, establecía que se encontraban las regiones de Magallanes, también, no, disculpen, de Aysén, seguida de los lagos, seguida también de Magallanes y la región de Atacama. Es importante poder conocer estas cifras porque en base a ello podemos ejecutar algunas intervenciones, ¿no es cierto?, de prevención y también poder adecuar algunas políticas públicas, quizás dependiendo de la caracterización de ello. Otro aspecto importante también de destacar es que el concepto de muerte no es solamente es algo que esté presente en población adulta o en población de adultos mayores, sino que ya más o menos a partir de los 3 años, ¿no es cierto?, se puede configurar este concepto, obviamente desde una perspectiva mucho más concreta, ¿no es cierto? Por ejemplo, a los 3 años quizás el niño no va a decir me quiero morir o quizás no logra dimensionar como el concepto, pero sí pueden asociar el concepto de muerte, por ejemplo, como una separación concreta o incluso a una sensación de abandono.
Por otra parte, entre los 3 a los 5 años se puede visualizar la muerte, ¿no es cierto?, como una diferencia entre estar vivo y estar muerto, pero se puede creer que incluso este acto puede ser reversible. Ya cuando avanzamos, ¿no es cierto?, alrededor de los 6 a los 9 años, se puede visualizar como algo mucho más externo, ¿no es cierto?, que le ocurre solamente a las personas que tienen alguna patología terminal, ¿no es cierto?, o incluso también puede ser a los adultos mayores, pero no lo logran como incorporar que les puede suceder a ellos o incluso a sus familiares más cercanos. Ya alrededor de los 9 años en adelante, este concepto logran los niños considerarlo como un concepto más universal, que no es irreversible, ¿no es cierto? Donde también existen sentimientos de fragilidad y algunas reflexiones con respecto a las causas, las consecuencias que ello puede llevar. Y en cuanto ya, cuando los niños van creciendo y alcanzan ya la etapa de la adolescencia, comprenden un concepto de muerte similar a la de un adulto y que también muchas veces se puede ver involucrado o mixto, mejor dicho, por los componentes propios de los cambios que van ocurriendo en la adolescencia, ya entre los cuales no puede haber una dimensión de los riesgos, ¿no es cierto? O pueden tener un punto de vista propio con respecto a ello. Para eso es importante siempre estar como atentos a las señales de alerta y estas pueden ser de manera indirecta o directa. Dentro de las de forma indirecta pueden presentar algunas alteraciones del estado de ánimo o alguna disminución en el rendimiento académico, también consumo de alcohol u otras drogas, ¿no es cierto? Y alteraciones en el patrón del sueño, por ejemplo, problemas para descansar, ya sea de conciliación o mantención del sueño. Y por otra parte, también alteración del patrón nutricional principalmente por aumento o pérdida del apetito. Dentro de las señales de alerta directa podemos encontrar donde los niños, niñas y adolescentes presentan escritos, ¿no es cierto?, o pueden referir algunos deseos de muerte o sentimientos de desesperanza, los cuales no pueden regular, ¿no es cierto? Y esta percepción de que son una carga como para el resto. También comienzan a buscar algunos métodos para poder quitarse la vida, principalmente en Internet o a través de redes sociales. También pueden llevar a cabo estos métodos, ¿no es cierto? Realizar actos de despedida, regalar objetos o otro similar. Y también una de las principales también puede ser el presentar conductas autolesivas. Y bueno, es importante considerar la presencia de factores protectores de riesgo, por lo que tanto nosotros, nuestro rol es poder potenciar estos factores protectores y el momento de poder conocerlos, lo importante de ello es poder llevar a cabo una promoción adecuada. Estos factores en la etapa, ¿no es cierto?, de infancia y adolescencia los podemos caracterizar en individuales, familiares y ambientales. Dentro de los individuales, principalmente tenemos las habilidades que ellos pueden tener para solucionar conflictos, los proyectos que puedan tener, ¿no es cierto?, para el desarrollo de su vida, por ejemplo, continuar con estudios superiores, estar vinculados con alguna academia, etcétera. También la capacidad para poder automotivarse y para buscar ayuda cuando lo requieren. Dentro del enfoque familiar, principalmente tiene que ver con la dinámica relacional, si es que es una familia funcional, ¿no es cierto?, con un alto nivel de cohesión y un bajo nivel de conflictos, y el apoyo que se da durante entre los diferentes integrantes de la familia. Y dentro de los ambientales tiene que ver principalmente con la integración social, por ejemplo, que puedan participar de academias, agrupaciones u otras instancias recreativas con otros pares en los cuales puedan participar de manera activa. También dentro de los otros factores tenemos las buenas relaciones entre compañeros y contar con sistemas o redes de apoyo. En cuanto a los factores de riesgo, también son desde la perspectiva individual, familiar y ambiental, y acá lo principal es poder conocerlos también para poder estar alerta, ¿no es cierto?, y tratar de mitigarlos o en lo posible canalizar las ayudas en base a la necesidad de los pacientes. En cuanto a los factores de riesgo individuales, uno de los principales puede ser el tener una patología de salud mental o ya contar con intento de suicidio previo, acontecimientos vitales estresantes, por ejemplo, quiebres, duelos, pérdida de algún familiar cercano, ¿no es cierto?, de alguna mascota o incluso un cambio de domicilio. Ya, esto tiene que ver cómo el paciente, cómo el niño, niña, adolescente lo interpreta. ¿Ya? También el antecedente de un suicidio por parte de un familiar o un cercano significativo, la presencia de desesperanza y todas las conductas que tienen que ver como con vulneración de derechos, por ejemplo, el maltrato físico, el abuso, también se puede incluir el tema del bullying y otras conductas autolesivas.
Dentro de los aspectos familiares podemos mencionar los antecedentes de salud mental en la familia y el antecedente de suicidio ya concretado. Y dentro de lo ambientales es que el paciente presente una baja red de apoyo, que exista también una difusión inapropiada por parte de los medios de comunicación, que también está dentro de los lineamientos que están incorporados en el Programa Nacional del Suicidio, en los cuales también se deben realizar algunas intervenciones. Por lo tanto, el abordaje, lo ideal es que pueda ser desde la prevención, ¿no es cierto? Ya que esto es un fenómeno que puede ser prevenible, por lo tanto, la detección temprana es relevante. Nosotros podemos reducir los factores de riesgo, o por lo menos poder reconocerlos para poder actuar a tiempo, además poder potenciar los factores protectores, favorecer la relación terapéutica también, contribuir a la disminución del estigma, tanto en nuestros contextos laborales como también en los espacios educacionales. También generar una promoción de una cobertura mediática responsable, con un lenguaje adecuado, que no sea como alarmista, ¿no es cierto? Ni tampoco genere mucho movimiento a través como del escándalo, por así decirlo. Y también algunas intervenciones, sobre todo en establecimientos educacionales, ¿ya? Y uno de los factores también principales dentro de nuestro actuar es poder favorecer la continuidad de cuidado a lo largo de la red de salud mental disponible, pero esto siempre basado en las necesidades de salud mental del paciente. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué hacer frente a estas señales de alerta que revisamos previamente? En una primera instancia es poder mostrar interés, apoyo, poder favorecer una relación terapéutica adecuada, ¿no es cierto?, para que el niño o adolescente se pueda abrir y podemos recabar toda la información para el abordaje más adecuado. Posteriormente, hacer las preguntas correctas y evaluar el nivel de riesgo. Para eso hay escalas, ¿no es cierto? Está la escala de Columbia, la cual me permite determinar si se encuentra en un nivel de riesgo leve, moderado, severo. Y esto evalúa principalmente lo que tiene que ver con la ideación, la planificación y la concreción del acto. En una tercera instancia tenemos el apoyar, contactar y derivar oportunamente, y esto va a depender de la evaluación que yo voy a realizar de la conducta suicida y posteriormente realizar el seguimiento de las intervenciones y de las acciones. Y esto no solamente lo va a ir direccionado hacia el niño adolescente, sino que también hacia, o sea, principalmente a los cuidadores responsables o a los padres en caso de que estén presentes. Por lo tanto, ¿cuáles serían las estrategias con ellos, con los cuidadores, ¿no es cierto? Y los padres, sería contener y ser claro en las indicaciones, por ejemplo, que no quede nada a la duda, por ejemplo, si yo tengo que darle una, no sé, indicación de supervisión de 24 horas, o por ejemplo que esté acompañado principalmente, no dejarlo solo, ya que eso genera bastante tiempo como para tener como pensamientos más rumiativos, o porque consideramos que también está en esta perspectiva de ambivalencia que debemos intervenir en ello. También entregar la disponibilidad de los teléfonos de emergencia, cuál es como el conducto a seguir en caso de una crisis suicida, por así decirlo, limitar el acceso también a los medios letales, por ejemplo, resguardar los elementos cortopunzantes, el manejo de los medicamentos en caso de los niños y adolescentes que estén en tratamiento, el acompañamiento constante, y acá es importante involucrar a los familiares, a los amigos con los cuales el niño o el adolescente comparte cotidianamente. Además, mejorar las habilidades, ya que muchas veces los padres, como es un evento eh, fuera, ¿no es cierto?, de lo esperado, esto puede traer también muchos valores, muchas creencias por parte de ellos y pueden generar algún tipo de castigo o de una forma más desadaptativa de poder abordarlo. Por lo tanto, lo ideal es que esas conductas no ocurran para que el niño pueda abrirse y poder confiar en su red de apoyo más cercana. Y otra también de las estrategias que podemos abordar con los padres y cuidadores es el autocuidado de la familia y del entorno familiar, principalmente poder propiciar espacios que puedan compartir, generar algún tipo de vínculo. En cuanto a las estrategias con el niño, niña, adolescente, principalmente poder favorecer la relación de ayuda, psicoeducar con respecto a estrategias de manejo, dónde acudir, o que pueda reconocer los desencadenantes, ¿no es cierto?, gatillantes, para poder estar más alerta su entorno y también poder contribuir al apoyo del manejo de la crisis. Uno de los aspectos también importantes es que se pueda tener, ¿no es cierto?, el plan de seguridad, y esta es una herramienta la cual deben construir, ¿no es cierto?, el profesional de la salud en conjunto con el niño o el adolescente. Y lo principal de esto es que pueda entregar información mucho más rápida, oportuna con respecto a cuando tengan una crisis suicida.
Por lo tanto, en este plan de seguridad deben incluir el tratamiento en caso de que se encuentren, ¿no es cierto? Idealmente definir alguna palabra clave, que puedan describir las razones o motivaciones para vivir, los posibles desencadenantes o señales de alerta, por ejemplo, que tienen problemas para concentrarse o que les cuesta quedarse dormidos o que no logran conectarse o concentrarse en las actividades diarias. También las señales de advertencia que otros pueden ver y que indican que necesita ayuda, como por ejemplo ya está mucho más irritable, pasa más tiempo solo en la habitación, ¿no es cierto? Entre otros. También medidas saludables para sentirse mejor, que ahí el niño o el adolescente pueda reconocer que, no sé, cuando escucha música, estos pensamientos disminuyen, o cuáles serían sus apoyos también, o a dónde, cuáles serían sus contactos a los cuales acudir en caso que comiencen a aparecer estos pensamientos y se hacen cada vez más intensos. Ya, acá lo ideal también es que puedan incluir el teléfono de contacto para que esta herramienta sea más facilitadora, porque muchas veces cuando nosotros nos encontramos abrumados, nos cuesta, ¿no es cierto?, encontrar soluciones y perspectivas, por lo tanto, esto nos ayuda a obtener información más rápida y concreta con respecto a las soluciones o posibles como ayudas, por así decirlo. Y otro aspecto importante es dónde se brinda la atención 24 horas, ya que muchas veces hay algunos centros de salud que se encuentran cerrados, por lo tanto que tenga allí escrito textual dónde pueden acudir, les da cierta sensación de seguridad y también para poder regular esta sensación de descontrol o de pérdida de la regulación. Y acá, ¿cuál sería el lugar más idóneo para llevar a cabo la prevención en esta etapa del ciclo vital? Es en los establecimientos educacionales y esto principalmente porque acá se llevan a cabo la mayor cantidad de relaciones interpersonales, ¿no es cierto?, en los cuales les permiten el desarrollo de una vida escolar adecuada y también potencian su bienestar. Para ello, se desarrolló las recomendaciones para la prevención de la conducta suicida en establecimientos educacionales, las cuales establece algunos ejes de acción, que principalmente es que sea un clima escolar protector, que se puedan prevenir los problemas o enfermedades de salud mental, que se pueda educar y sensibilizar sobre el suicidio a la comunidad académica y también a los estudiantes, también proporcionar algunas directrices a todo el equipo educacional, ¿no es cierto?, con respecto a cuando ocurra un intento suicida o cuando ocurre un suicidio, cuáles serían las acciones de posvención. Y finalmente la coordinación y el acceso a la red de salud o de otra índole, ¿no es cierto? Porque lo que busca esto es entregar una estrategia intersectorial de intervención. Para eso las líneas de apoyo, ¿no es cierto? Que no está de más mencionar, que es la línea de prevención del suicidio, que es el 4141, y también Salud Responde, y dentro del material psicoeducativo que pueden encontrar los jóvenes y los adolescentes principalmente, recalcar el trabajo que ha hecho el Núcleo Milenio y MAI, que tiene mucho material psicoeducativo. Hace poquito tuvimos una breve entrevista, gracias a Sebastián, ¿no es cierto?, también de la Comisión Infantil Juvenil, donde nos entregaron algunas herramientas que pueden utilizar esta etapa del ciclo vital, principalmente buscar instancias de podcast o incluso espacios de participación, de chat, canales de YouTube, e incluso también hay información bastante enriquecedora para los profesionales y también la comunidad en general. Y bueno, eso a grandes rasgos con respecto a lo que tenía, o sea, lo que iba a mencionar en cuanto a estos fenómenos en esta etapa del ciclo vital. De todas formas, vamos a quedar atentos a las dudas, consultas o incluso algún comentario que quieran compartir acá en el chat. Gracias, Bárbara. Tremendo tema y al parecer tremenda tarea que tenemos, ¿verdad? Para Uy, estoy comenzar. súper cool. Sí, no te preocupes. Sí. Ahí te vemos. Eh, Muchas gracias, Bárbara, la verdad. Estuvo muy interesante. Y bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Ya hay un par de preguntas. Eh, Así que vamos a partir. Tomás, ¿estás por ahí también? También hay preguntas para ti. Así Sí, que primero es decir, aquí. Bárbara. Sí, está. Bárbara, ¿qué tipos de intervenciones en establecimientos educacionales sugieren? Aquí Macarena cuenta que es enfermera escolar y siente que es clave que enfocar en intervenciones y abordaje multidisciplinario. ¿Cómo qué intervención? Ya sé que mostraste este manual, Bárbara, el MinSal, pero ¿qué intervenciones quizás tú has visto o crees que sí o sí tengan que ir en un establecimiento educacional o por dónde partir a veces? Esta vez uno no Sí, sabe lo por dónde. principal, yo creo que sería la educación.
Ya, yo creo que es una estrategia, sobre todo considerando el alto volumen, ¿no es cierto?, de estudiantes que hay, que por lo general en los colegios siempre hay un número de 1.000 estudiantes, los cuales no podemos hacer una intervención mucho más como individualizada, pero sí hacer educaciones tanto a la comunidad escolar, principalmente para poder disminuir el estigma, y también al equipo docente para que puedan estar como atentos a las señales de alerta, o a cualquier factor de riesgo que pudieran como presentar. Esa sería como la principal acción. Y una vez ya detecta, por ejemplo, a través de la educación y detectando los riesgos, poder generar como la derivación oportuna al sistema de salud. Ya, perfecto. O sea, a partir sobre todo de la educación, educación con los docentes, vamos partiendo por casa, tomar estas medidas súper. Y ahí quizás hacer este equipo multidisciplinario que menciona Macarena. Hay colegios que tienen asistente social, psicóloga, bueno, la enfermera, ojalá estuvieran más presentes, ¿verdad? Excelente. Gracias, Bárbara. Tomás, pregunta para Tomás. Daniela pregunta, ¿cuál ha sido tu experiencia en los programas en contextos universitarios? Mm. Súper Sí, buena ¿ah? pregunta, querida Dani. Em, a ver, nosotros, bueno, yo no trabajo solo, ¿no es cierto? No soy el único docente del área de la salud mental y psiquiatría en la escuela en la que trabajo de enfermería. Y dentro, ¿no es cierto?, del equipo, junto con también otros docentes de la escuela, quizás no especialistas en salud mental, más desde el punto de vista administrativo, ¿no es cierto? También de apoyo a recursos en el fondo de asuntos estudiantiles, directora pregrado, entre otros, ¿no es cierto? Hemos formado como una estrategia una mesa de bienestar estudiantil, ya que básicamente lo que hemos hecho es poder reunirnos de forma bastante periódica, abordando este y otros temas más que tengan que ver con o que puedan afectar finalmente la salud mental de los estudiantes y de la comunidad en general, no solamente de los estudiantes, sino que también otros docentes, ¿no es cierto? Siempre con una visión de comunidad. Em, esta mesa en el fondo es importante como quizás aclarar que no busca resolver problemas como individuales de los estudiantes, ¿ya? Porque ahí claramente si hay algún estudiante que está cursando o algún problema en particular de salud mental, claramente su tratamiento, ¿no es cierto?, o su atención no tiene por qué exponerla en estos espacios, sino que más bien nosotros lo que buscamos es simplemente prevención y promoción de salud mental. Y en ese sentido, la verdad es que, claro, hacemos bastante acompañamiento. Por ejemplo, hemos tratado de establecer de forma bastante sistemática, por ejemplo, previo a cada práctica, ¿no es cierto?, o a cada internado de enfermería, donde los estudiantes por lo general aumentan de forma significativa la ansiedad, ¿no es cierto?, o síntomas ansiosos, depresivos. Nosotros en el fondo tratamos de apoyarlos como desde un sentido de escuela, ¿sí? Como de comunidad. Y la verdad es que el resultado que hemos tenido abordando temáticas como por ejemplo justamente la compasión, la autocompasión, ¿sí? El qué tan duro soy conmigo mismo, ¿no es cierto? En los procesos de formación qué tan duro soy conmigo mismo frente a la crítica que me pueda hacer algún tutor o algún enfermero o enfermera que está siendo mi guía, ¿no es cierto?, en el internado, por ejemplo. Y todos estos elementos en el fondo que puedan afectar, ¿no es cierto?, de forma significativa o descompensar alguna situación previa, ¿no es cierto?, de salud mental, nosotros tratamos de abordarla, ¿sí? Como con estrategias concretas, tratando siempre como, vuelvo a insistir, de forma siempre bien general, ¿ya? Eh, También me parece súper importante como que en relación en particular a la ideación, ¿no es cierto?, o intento suicida, claramente tiene que haber un protocolo institucional acerca de cómo abordar la situación, ¿sí? Y esto no nace en el fondo de la mesa de bienestar particular que estamos trabajando nosotros, sino que es algo que tiene que venir de más arriba, porque es algo en el fondo transversal a cualquier escuela, no necesariamente en salud, ¿no es cierto? Y nosotros simplemente nos adherimos a ese protocolo, ¿sí? Y como escuela, en el fondo, estamos bien atentos, ¿no es cierto? Se ha tenido que activar en algún momento y la verdad es que, claro, siempre es perfectible, ¿no es cierto? Y ahí cómo entendemos, ¿no es cierto?, el cómo bajar ese protocolo.
hay que mirarlo siempre, estar atentos, ¿no es cierto? Pero hasta ahora no hemos tenido grandes dificultades en la implementación, ¿sí? Y finalmente yo creo que desde la escuela, ¿no es cierto?, contextos universitarios y específicamente en salud, me parece que el gran desafío es que, a mi impresión, ¿no es cierto?, al menos en la escuela, esta mesa ha logrado al menos poner el tema en la comunidad, ¿no es cierto?, de la importancia de la salud mental y poder como abordar y hablar sobre el malestar, ¿sí? Que creo que esa ha sido súper interesante, al menos en el último año eh, como algo que es normal de la vida, ¿sí? O sea, el sufrimiento es parte de. Ahora, ¿cómo lo enfrentamos? ¿No es cierto? Ahí tenemos que apoyar a los chicos y chicas, ¿no es cierto?, en su proceso de formación, ¿sí? Eh, pero me parece importante como que el desafío está en quizás otros colegas, ¿no es cierto? Y quizás romper un poco estas eh, estructuras que quizás se pueden dar en ciertos internados, ¿no es cierto?, donde un poco escapa de nuestro control, de qué forma pueden ser como criticados, ¿no es cierto?, o maltratados, ¿no es cierto?, los estudiantes. Y ahí yo creo que ahí está un gran desafío, ¿sí? Como escuela estamos mirando cómo podemos, ¿no es cierto?, también incorporar a estos tutores, tutoras, que un poco entiendan el sentido de también lo que estamos haciendo como escuela y un poco de a poco ir cambiando, ¿no es cierto?, estos paradigmas de formación en los que prima, ¿no es cierto?, la violencia o comentarios inadecuados y que finalmente pueden afectar de forma importante a las distintas estudiantes o estudiantes de enfermería. Ya, gracias, Tomás, clarísimo. O sea, como el tema lo requiere, efectivamente es multifactorial. Veo como que está la promoción del bienestar, por un lado, tienen un protocolo en caso de, entonces varias medidas, y esto que hacen ustedes como escuela, entonces varias medidas que vamos a ir aquí mirando y imitando también, ir usando el ejemplo, viendo cómo funcionan, y que gracias, clarísimo. Muchas gracias, Tomás. Otra pregunta ahora para Bárbara. Eh, ¿A través de qué medios se podría acceder de manera más directa a la población infanto-juvenil para prevención? Entre paréntesis, ¿redes sociales será una herramienta? Pregunta Daniela. ¿Qué dices, Bárbara? Sí, yo creo que es como la herramienta más relevante para los adolescentes, sobre todo, como poder usar, como tratar de buscar como ese tipo de estrategias, sea Spotify, TikTok, Instagram, que son redes que en las cuales ellos pasan bastante tiempo y debemos utilizar esas mismas que sean como espacios saludables para ellos y también para poder generar concientización y prevención con respecto a esa temática. Sí, yo creo que las redes sociales como lo ideal como para poder intervenir. Excelente. O sea, hay que sumarse, sí o sí, a las redes sociales. Hay que Hay sumarse. que sumarse a los adolescentes. Excelente, sí, me parece. Gracias, Bárbara. Súper. Duda, Tomás, también. ¿Y cómo puede acceder entonces este grupo de adultos mayores? Como nos mostraban las gráficas, ¿cómo accedemos a ellos entonces? Y buena pregunta. Em, Mira, la verdad es que, claro, ahí muchas veces la tecnología probablemente no va a ser muy aliado, ¿no es cierto?, en poder acceder. Sin embargo, igual yo creo que hay que tener cuidado con esos juicios. En mi experiencia nos ha tocado realizar en cursos de pregrado intervenciones de salud mental con adultos mayores justamente, abordando temas justamente de depresión, ansiedad, ciertos síntomas, ¿no es cierto?, ansiosos, que en la población, ¿no es cierto?, adulto mayor o personas mayores es importante, asociados a enfermedad, a soledad, por ejemplo. Y ahí la verdad es que, claro, al menos a mí me ha sorprendido el uso justamente de las personas mayores en relación al WhatsApp, a los grupos, ¿no es cierto?, en cómo se interconectan entre ellos, formando redes vecinales, por ejemplo, o ciertas comunidades, no sé, particularmente mi experiencia es en parroquias de tipo religiosa, pero finalmente lo que generan es una comunidad que si bien no logran verse quizás todos los días o solamente los domingos en misa, sí están en permanente contacto, ¿sí? Entonces, me parece que es importante quizás aprovechar esa instancia y ahí yo creo que el cómo llegar, ¿no es cierto? Y cómo respondiendo a la pregunta, Ingrid, yo creo que hay que potenciar, ¿no es cierto?, la APS y tratar de poder establecer estos temas, ¿no es cierto?, en salud mental, en enfermería comunitaria tenemos una tremenda pega ahí, ¿no es cierto? Oportunidad, ¿no es cierto?, para poder llegar a estos grupos. Eh,
y finalmente en esto más territorial, ¿no es cierto?, poder entregar o llegar, ¿no es cierto?, a estos grupos clave para poder prevenir, ¿no es cierto? En mi experiencia, justamente quienes más llegan son adultas mayores, personas mayores, mujeres, ¿sí? Entonces ahí tenemos un doble desafío en cómo llegar justamente a los hombres, que finalmente son los que más están cometiendo suicidio. Y yo creo que ahí tenemos un desafío, no sé si tengo la respuesta, pero tenemos que quizá ahí darle una vuelta a eso y buscar estrategias quizá en la literatura, en el extranjero, ¿no es cierto? O incluso en algunos esfuerzos locales que se están haciendo por llegar a estas poblaciones, pero compartirlos, ¿no es cierto? En evidencia, justamente en las oportunidades que tenemos aquí como los congresos, ¿no es cierto? Tratar de compartir esa información o esa experiencia. Súper, Tomás, muchas gracias. Ah, claro, todavía no, quizás no estamos en la respuesta clara porque ahí claramente no estamos llegando para llegar a la prevención con estos hombres adultos mayores, pero no descartar la tecnología, ¿cierto? Por la edad, no necesariamente descartarla. Así que, bien, gracias, Tomás. Otra pregunta para Bárbara. ¿Existe alguna app que trate esta temática y que se acerque y que se acerque la tecnología a la población infanto-juvenil para prevenir el suicidio? Pregunta Ricardo. Sí, justamente IMAI tiene una aplicación que se llama Cuida tu ánimo. Ya. ¿Por qué recalco harto el trabajo de ellos? Principalmente porque o sea, es o sea, es un grupo que trabaja con información basada en la evidencia. Y eso trata también de adecuarlo principalmente a las características de este rango etario, que como les mencionaba, el uso de las tecnologías es lo que mayormente utilizan, ¿no es cierto? Entonces tratar de poder llevar todo esto a los contextos en los cuales ellos se desenvuelven cotidianamente es como lo más adecuado. Pero al menos esa es la aplicación que manejo que está y que está como resguardada, respaldada y que existe evidencia también para poder sustentar como las herramientas que ellos disponen. Buenísimo, tremendo dato. Gracias, Bárbara. Excelente, ya, bueno, no veo más preguntas y ya estamos en la hora que van a seguir conversando, un gran tema, mucho que hacer para prevenir el suicidio, y ya estamos en el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, así que espero que esta sí sea una ventana como para empezar a averiguar más el tema, poder hacer más de parte cada uno. Les cuento también a todos que este webinar estará en el canal de YouTube, lo estamos grabando y va a quedar en el canal de YouTube. Eh, Voy a compartir aquí. Y, ¿qué más? Va. Y, y, bueno, ya pasamos las preguntas, ¿vale? Y agradecerles a todos los participantes por unirse con nosotros a este webinar tan importante, ¿cierto? Que es este tema. Esperamos que hayan encontrado información valiosa y recursos útiles, como nos dieron acá estos presentadores, para prevenir el suicidio. Recordamos que cada conversación, gesto, apoyo o cada acción cuenta y qué importante, como hablamos, compartirlo, sobre todo las distintas profesiones de trabajo multidisciplinario y bueno, entre enfermeros. Es muy importante ir contando nuestros avances, conociendo lo que se está haciendo, así que no estamos solos en este esfuerzo, esta lucha. Queremos recordar que hay ayuda disponible, también pusimos acá el 4141, no estás sola, sí, línea para la prevención del suicidio. Saludablemente, también hay psicólogos en línea que uno puede conversar, hablemos de todo, del INJUV también, y que hay un par de números en caso que quieran llamar, tengan dudas, ¿sí? Tengan a alguien cercano, etc. ¿Sí? Hay que hablar del suicidio previene el suicidio. ¿Sí? Y gracias por su participación y compromiso con la prevención del suicidio. Eso. Estén bien, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Hasta luego.